Señor les bendiga. Qué bendición poderlos saludar en esta noche. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes. Vamos a seguir con la temática que empezamos hace 15 días con Pastora Susi, que nos compartió acerca de los dones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Hoy vamos a estudiar lo que son los dones de manifestación del Evangelio. Los dones de manifestación del Evangelio. O los dones del Espíritu Santo, pues. Así que le voy a invitar para que abra su Biblia en Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12. Con estos creo que estamos un poco más familiarizados, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al 5. Le voy a invitar para que se ponga de pie para orar, para leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Oremos así como está ahí, disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de venir y estudiar tu palabra. Oro, mi Señor, para que tú, amado Espíritu Santo, agites el corazón de tus hijos, de tus siervos, de tal manera, Señor, que esta palabra pueda quedar grabada, impresa en el corazón de cada uno, y que juntos podamos llevar frutos, Señor. Podamos llevar mucho fruto, Padre. Oro, Señor, para que esta palabra realmente sea una palabra para edificar, para consolar y para exhortar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Qué bendición poderlos saludar. También ya saludamos a los que nos ven a través del canal 26, canal del CNF, y también saludamos a los que nos ven a través del Facebook Live. Les damos un fuerte aplauso a los que nos ven a través de esos medios que el Señor nos permite disfrutar. Muy bien, en esta noche entonces, ¿de qué les dije que íbamos a hablar? Los dones espirituales. Y antes de empezar directamente con eso, quiero que vayamos ahí al versículo 1 del pasaje que leímos, y dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, una consideración es de que hay dones espirituales. Hay dones que son espirituales. Vamos al verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. O sea que no es solo un don, sino que hay diversidad de dones. Hay variedad. Mire, usted imagínese como que aquí hay como que usted está en un hermoso restaurante, muy bien adornado, hay lámparas de lujo, no de vidrio ni de plástico, sino que
lámparas que son realmente de diamante, algo maravilloso, porque el restaurante en el que usted está se llama el Mesón del Rey. Y el mesonero, o sea, el que sirve, el que atiende este restaurante, haciendo alusión a la parábola del buen samaritano, el mesonero es el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una gran mesa, como que si fuera, ¿cómo se llama cuando uno pasa y toma lo que quiere? Un buffet. Aquí hay variedad de dones. Hay muchos dones y que están disponibles para cada uno de nosotros. Y en esta noche yo lo que voy a hacer es presentarle el menú de los dones que hay. Porque si usted va a un restaurante, pues le ponen ahí por especialidades o por apartados, ¿verdad? Hay una sección de entradas, hay una sección de sopas, hay una sección de platos fuertes, hay una sección de postres. Bueno, hay una gran variedad. Y aquí también los dones los hemos arreglado de tal manera para ponerlos de acuerdo a la función que cumplen en la iglesia o en la vida de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Le voy a presentar los dones, lo que el menú del Señor tiene para cada uno de nosotros. Y usted puede pedir lo que quiera, porque Dios no es escaso. Amén. Entonces, ahora, en el verso 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Los dones son para servir en la iglesia. Los dones son para edificar y para evangelizar. Los dones son para edificación y para evangelización. Para eso es de que están los dones y que están disponibles para cada uno de nosotros. Vamos a leerlos así de corrido. Vamos a ver que son 9 y después los vamos a arreglar. Verso 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, entonces le voy a presentar la primera sección, que son los dones de revelación. En estos dones de revelación es de conocer. Revelar es algo, traer que podamos ver lo que está oculto, lo que está reservado. Entonces, hay dones que son de revelación. En primer lugar, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, son lo que da ordenaditos, ¿no? De acuerdo para presentárselos. En los dones de revelación tenemos el don de palabra de sabiduría o de conocimiento. Don de palabra de sabiduría o de conocimiento. También dentro de ese mismo grupo, que son 3, está la palabra de ciencia. Y también está el otro don, que es el discernimiento de espíritus. Normalmente, estos es bien, no es fácil poder separar uno del otro y decir, este es esto es lo otro. Porque, por ejemplo, el don de conocimiento y palabra de sabiduría
es como cuando alguien que está enfermo va al médico y el médico le ordena varios exámenes, ¿no? Examen de sangre, examen de no sé de qué más ordenan. Bueno, le ordenan una serie de exámenes. Y en base a los exámenes, a los resultados de los exámenes, entonces ya viene un diagnóstico. Y ya con el diagnóstico, entonces ya le aplican o le recetan la medicina que necesita para sanar lo que esté desequilibrado. Ahora, con el don de sabiduría o de conocimiento, eso es recibir una revelación acerca de lo que está ocurriendo en la vida de una persona. Puede ser una enfermedad física, puede ser un problema espiritual, un demonio por ahí que lo está afectando. El don de conocimiento puede traer a la luz, puede revelarnos lo que ocurre para sanar a una persona, a una familia, a una iglesia, a una nación entera también. Les voy a contar que en tiempo del rey David, hubo un problema de hambruna. Me imagino que era sequía la que había ocurrido, ¿verdad? Porque qué otra cosa. Ya iban 3 años de sequía, de la hambruna. Y entonces el rey David dispuso preguntarle a Dios, ¿por qué de que estaba ocurriendo esto, verdad? ¿Por qué ya 3 años de sequía? Entonces el Señor le revela, le da esa palabra de conocimiento y le dice que durante el reinado del rey Saúl habían quebrantado un pacto que había hecho Josué, como 500 años antes, había hecho un pacto con los gabaonitas. Y el rey Saúl lo quebrantó porque empezó a matar a los gabaonitas. Entonces ahí se ve aplicada la palabra de conocimiento, ¿verdad? Porque todo esto, los dones, siempre han funcionado desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre han estado en función. Entonces, ya con esa información va el rey David con los gabaonitas y les preguntan, bueno, ¿y qué quieren ustedes que hagamos, va? Pues le piden, no sé cuántos, como 7 creo que, de los siervos del rey Saúl, y ahí se van los hijos de la Mical, la que se rió del rey Saúl, del rey David, perdón, cuando entró danzando. Ahí se fueron los hijos de la Mical, fueron de los primeros que se los colgaron, ¿va? Para sanar ese problema que había habido. Un caso que es muy conocido para nosotros, que aparece en el Nuevo Testamento y se refiere a la mujer samaritana. Ya se recordaron cómo es de que nuestro Señor se pone a hablar con la mujer samaritana y de repente viene una palabra de conocimiento. Bueno, no de repente, ¿verdad? Una palabra de conocimiento y le dice a la mujer, llama a tu marido. Y ella le dice, Señor, le dice, no tengo marido. Pues dices bien, le dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esa es una palabra de conocimiento y en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de estos. Si usted ha servido, por ejemplo, en ministerio de liberación, en la intercesión, usted se da cuenta de que muchas veces ese don está así como que muy, muy activo, ¿verdad? Y cuando se está ministrando, realmente qué rico es saber cuál es el problema que tiene aquel o qué demonio es el que lo está molestando, porque va directo, ¿va? Sin estarle dando tantas vueltas. Como dice una psiquiatra, ¿va? Que hay que estar deshaciendo los nudos que hay en el subconsciente para poder llegar y sanar a una persona, porque a veces son cosas que se quedaron ahí. Entonces,
podemos ver que los dones son para ministrar la iglesia, son para edificar, para evangelizar. Yo estoy seguro de que todos los que sirven, que han servido, han tenido alguna experiencia en este sentido. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra de ciencia, entonces, es el remedio que se le da cuando ya se descubrió ese problema. Yo solo le estoy presentando el menú de lo que hay. También está el don del discernimiento de espíritus. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, dice: probad los espíritus, a ver si son de Dios o no. Y da la muestra, qué es lo que se hace para probar los espíritus. Cuando alguien tiene, bueno, no es de que lo tenga, sino que en algún momento viene esa manifestación, y usted puede saber si lo que yo le estoy hablando es de Dios, o es mi experiencia, o es mi ego, o es del diablo también. Cuando el don del discernimiento de espíritu se da, entonces podemos descubrir lo que es verdadero, discernir lo que es verdadero de lo que es falso, de lo que es de Dios, de lo que es del hombre o de los demonios. Porque incluso hay palabras, ¿cómo se llama? Que nosotros usamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas. También hay demonios, también hacen hablar esas lenguas. No las mismas, obviamente, sino que son otras. Y por eso es de que es necesario que los dones estén activos en la iglesia. Es necesario para poder descubrir, discernir, como ya dije, de lo verdadero, de lo falso. Ahora, los dones no toman el lugar de la palabra de Dios. No lo toman. No es de que ya como ya tengo dones, entonces ya no necesito. No. Los dones son solamente para confirmar la palabra de Dios. De hecho, en la palabra de Dios debemos de filtrar todo, profecías, palabras de conocimiento, todo lo que se nos da debe de ser filtrado en la palabra de Dios. Amén. Ahora le voy a presentar en el menú los dones de poder. En los dones de revelación son de conocer. Los dones de poder son de hacer. Y es de que realmente el evangelio, queridos hermanos, el evangelio es poder de Dios. Amén. Para que no se me vayan a dormir, abran su Biblia. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, solo que vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, de los primeros 5, del 1 al 5. Amén. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Damos gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya.
Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo número 8. Yo lo que quiero remarcar es de que el Evangelio es algo más que palabras. El Evangelio es más que unas normas de conducta. El Evangelio es poder de Dios. Hechos capítulo número 8, verso 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Verso 5. Entonces Felipe era uno de los diáconos, ¿no? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí estamos, dice ahí que, o sea, pues era algo que se miraba, ¿no? No que, ay, es que me duele la cabeza, ay, sea sano, reciba y saber si le siguió oliendo o no. No, eso se miraba. Cuando habla ahí de que habían cojos, no era de que fueron a jugar fútbol y le golpearon y fueron a que le sobaran. No, cojos eran que no tenían piernas, que les faltaban alguna pierna, algo así pues. Y ellos eran sanados. Entonces, los dones de poder son para manifestar precisamente eso, de que el Evangelio es poder de Dios. Y dentro de los dones de poder está el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades. El don de fe es cuando alguien recibe una super fe para recibir un milagro de parte de Dios. Cuando recibe esa fe increíble, que no hay nada que lo haga dudar de acerca del poder de Dios y que Dios lo quiere, por ejemplo, sanar. Un ejemplo muy, muy lindo, porque hay varios ejemplos en los evangelios, en el libro de los Hechos, está la mujer del flujo de sangre. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cómo esta mujer fue a buscar al Señor para recibir sanidad. Pero realmente, bueno, esa es la interpretación que yo le doy, ¿verdad? Que ella recibió el don de fe, porque ella dice la palabra que dijo dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y ella se lo creyó, hizo todo lo posible, aun cuando todas las cosas estaban en contra de ella para poderlo hacer. Ella llegó y fue a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo y fue sana inmediatamente, porque ella recibió ese don de fe. El apóstol Pedro, por ejemplo, también recibe el don de fe. Cuando van en la barca, el Señor Jesús va caminando sobre el agua y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine contigo. Y el Señor le dice, bájate, le dice, vení. Y aquel le creyó al Señor de una manera, pues que no se puso a meditar, ¿será cierto o no? Y él bajó y pudo caminar sobre el agua también. Entonces, el don de fe viene más adelantito, vamos a ver que no es de que esté operando todo el tiempo, sino que viene por cuando es necesario hacerlo. Cuando es necesario, el Señor le va a dar el don de, por ejemplo, el de palabra de conocimiento, ¿verdad? Entonces, también está el don de milagros, así como
hablamos o leímos, mejor dicho, en el libro de los Hechos, en el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos en 1906, cuando fue de los primeros derramamientos del Espíritu Santo que se dieron ya a nivel mundial, ya como focos de avivamiento, que nosotros como Iglesia de Dios lo experimentamos en el 1896, unos años antes, solo que no quedó registrado, ¿verdad? Solo está en el libro de historia de Iglesia de Dios, pero ellos sí lo tienen registrado. Pero lo que les quiero decir es de que en ese avivamiento de la calle Azusa llegaba gente que no tenían brazos, que no tenían piernas, a unos que les faltaban dientes, de que llegaban y ¿qué diente es el que te hace falta aquí? Y ya estaba, ¿verdad? Era una cosa maravillosa. Algo tremendo estaba ocurriendo en ese avivamiento, porque se estaban dando los dones de poder. También dentro de los dones de poder también están el don de sanidades. Las sanidades, pues ya sabemos, sanar a los enfermos, que no es tan espectacular, ¿verdad? Porque, digamos, alguien sana de cáncer, a veces no se ven de una vez. Solo el que lo recibió sabe que ya lo recibió y después da testimonio. Pero, por ejemplo, que a alguien le crezca un brazo, eso ya es un don de milagros. Amén. También tenemos los dones de comunicación, los dones vocales, esos son los de hablar. Primero le hablé de los dones de revelación, después le hablé de los dones de poder y ahora le estoy presentando los dones de comunicación o inspiración. Y esos dones tienen como propósito comunicar el mensaje de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. En la manera de hacerlo o a quién envía Dios a alguien a comunicar un mensaje. Por eso se llaman dones de comunicación. El Señor Jesús habla del propósito de la venida del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, donde dice: Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Son de las acciones que hace el Espíritu Santo. Y también dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará hacia toda verdad. Él les dirá todas las cosas, o les recordará, mejor dicho, todas las cosas que yo les he dicho, y les hará entender las cosas que les he hablado. Dentro de los dones de comunicación, entonces tenemos el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Con profecía nosotros estamos más familiarizados, ¿verdad? También hay diversos géneros de lenguas. Ya en una oportunidad yo ya les compartí a ustedes que hermana Miriam Chapeta, ahí está sentadita, ella en más de una oportunidad ha dado un mensaje en un idioma desconocido para ella, en el idioma quiché, un idioma que ella no había aprendido, pero en un momento el Espíritu Santo la movió a darle un mensaje en una oportunidad a una congregación completa, en Almolonga fue, ¿verdad? Almolonga. Y otra a una persona en particular. Porque estos son dones de comunicación. Cuando Dios quiere usar a su siervo o a su sierva para llevar un mensaje específico para alguien en especial. Entonces son los dones de comunicación, que ya les dije, incluye profecía,
La profecía habla hacia el futuro. Por ejemplo, en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando hacia el futuro. Entonces, básicamente esos son los tres grupos de dones: los dones de revelación, el don de poder y los dones de comunicación. Pero en este menú también hay una recomendación del chef, porque en un buen restaurante siempre hay una recomendación del chef, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 14, siempre de primero Corintios, la primera carta a los Corintios. Ustedes ya se lo saben, primera de Corintios, capítulo número 14, el verso 1. Dice la palabra del Señor: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sobre todo que profeticen. Profetizar en este sentido, en el que está acá, está hablando de comunicar o hablar la palabra de Dios. No no la profecía que, no sé, por ejemplo, ay, tú eres la niña de mis ojos, tu nombre lo tengo escrito en la palma de mi mano, nunca te dejaré. Bueno, no, se trata de comunicar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Eso es profetizar. Pero usted puede practicar, como ahí dice, que usted debe de procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Entonces, yo le animo a que usted todos los días se profetice a sí mismo, profetícele a sus hijos. En cuanto usted se levante, en cuanto abra los ojos y se levanta de la cama, o no sé, diga: este día será espectacular, este día todo me va a salir bien, este día es un día maravilloso. Usted empiece a hablar palabra de profecía sobre su propia vida, para que le vaya bien, pues profetice sobre la vida de sus hijos de una manera positiva. Eso de que sí, que sos un bruto, nada se te queda, igual que tu tata. No, eso no debe de ser. Usted dígale: sos un campeón, sos muy inteligente. Mijo, la palabra de Dios dice que tú tenés la mente de Cristo y por eso es de que te va a ir bien en tus clases. No sé, hay que profetizar sobre la vida de nuestros hijos, sobre la esposa, sobre el esposo, porque eso es lo que agrada al Señor. Entonces, voy a leerle algunas conclusiones. Y la primera es que la habilidad y autoridad de ejercer estos dones no dependen del hombre o la mujer que los tiene, sino que en un momento dado es necesario darlos. Por ejemplo, hermana Miriam no se quedó hablando todo el tiempo en quiché, ¿verdad? Obviamente que no. Fueron dados para ese momento en especial. Entonces, los dones, hay oportunidades en que, como les decía, cuando uno está sirviendo, tal vez en un momento de liberación puede venir el don de revelación, ese don de conocimiento, palabra de conocimiento, y saber qué es lo que le está afectando a la persona, o cómo lo debe hacer, no sé, porque de todas maneras no voy a entrar a explicarlo, solo le estoy presentando nada más el menú para que usted escoja. Como dice ahí, procuren los dones espirituales. Entonces, la habilidad no depende de la persona, sino que es el Espíritu Santo el que lo da. No es de que se queda con usted, no es de que alguien tiene, por ejemplo, el don de palabra de conocimiento
y que va a ir por la vida averiguando la vida de todos, ¿va? Ajá, esta tiene, no, no es así. En un momento, porque es necesario, ya sea para edificación o para evangelización, entonces es de que viene una palabra, una manifestación del don. El tema se llama los dones de manifestación del Evangelio, pero la palabra manifestación, dice en el griego, significa el acto de brillar. Pero el que va a brillar es el Espíritu Santo, no somos nosotros. No es el que posee el don, sino que es el Espíritu de Dios el que debe de brillar. Él es el que brilla, no somos nosotros, porque dice Dios claramente que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Si no, va a ser igual que el burrito aquel, ¿verdad? Del día cuando entró a Jerusalén y tiraban los mantos, flores y palmas, y cuando llega el burrito de regreso, que lo llevan con la mamá, y le pregunta a la mamá: mijo, ¿y cómo te fue? Le dice: ay, mamá, le dice, viera cómo me querían a mí ahí, dice, cómo me tiraban flores para que yo pasara ahí, dice. No era él, no era el burro, era el Señor Jesucristo. Él es el único que merece toda la honra y la gloria. Nosotros solamente somos esos, los que vamos cargando la gloria de Dios. Ahora una pregunta, especialmente con los dones de poder, ¿será que los estamos experimentando acá en la iglesia? ¿Será sí o no? ¿Hemos visto alguna manifestación de esas? Porque Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pues obviamente que no, ¿verdad? Nos han faltado por lo menos los dones de sanidades, los dones de milagros, así espectaculares, no los hemos visto. ¿Pero por qué será? En Mateo capítulo 13, verso 58, dice que el Señor Jesús regresó o fue a predicar a Nazaret. Nazaret era la ciudad, el pueblo donde él se había criado. Ahí había jugado tenta, había jugado con onda, había corrido con todos los güiros de ahí. Entonces, cuando él llegó a predicar ahí, dijeron: ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree? ¿Acaso no lo conocemos nosotros, pues? Si no fuimos a la escuela, pues si conocemos a la mamá, al papá, a las hermanas, los hermanos, sí, eso lo conocemos todos. ¿Y de dónde tiene esa sabiduría? Y dice la palabra del Señor que no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. ¿No será que con nosotros no es por incredulidad tal vez, sino porque nos ha faltado conocimiento? Porque en Oseas creo que dice, ¿verdad? Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En este tiempo hay muchas enseñanzas que están en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo, en contra de los dones, que dicen que eso fue para antes, que fue el libro de los Hechos, que ahora ya no. Entonces una cosa sería, creo yo, porque en nosotros hay duda, o tal vez no le hemos puesto atención a que los dones del Espíritu Santo están vigentes para hoy. Otra cosa es de que estamos muy acomodados, en términos generales, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora por el avance de la ciencia, la medicina, los hospitales, el ICS, bueno, hay tantas cosas que de repente tal vez ya no tenemos necesidad de las manifestaciones de poder del Espíritu Santo.
Porque si una de su comadre se enferma, ¿qué le dice usted? Ay, vaya con el médico fulano, lo tome esto, que esto me cayó a mí re bien. ¿Por qué no se trae a la comadre para acá? O dígale allá, el Señor te puede sanar a tu hijo. Aquí hay gente que puede orar por los enfermos, allá están las hermanas de intercesión. Hay gente que está ungida, que está preparada, que el Señor les está dando, gente que está buscando. Pero si no los traemos, ¿por qué? ¿Ya no creemos o qué? Porque los dones ahí están, pues. El Señor es el mismo. También hemos aprendido a movernos mucho en lo natural. Otra vez, el Evangelio no es solo de cuestiones morales, hermanos. No es de que no hagas esto, no hagas lo otro, pórtate bien, no digas malas palabras, no fumes, no chupes. Sí, pero hay algo más. Por eso dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, argumentos, altiveces, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos estamos moviendo mucho en lo natural. Oramos para que la medicina le caiga bien, oramos para... Dios es el mismo. Dios es el mismo. Los dones espirituales ahí están. La mesa está servida. ¿Qué quiere tomar usted? Usted no va a decir, yo quiero don de sanidad, pero si no va a visitar a los enfermos, ¿cómo se va a manifestar el Señor dando una sanidad a una persona si usted no lo visita? Entonces, por eso, póngase de pie. Le voy a dejar una tarea. Porque no, es una enseñanza y no hay tarea, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Mire, yo le animo a que durante todo este mes usted dedique 20 minutos para leer los evangelios, por lo menos uno de los evangelios, no sé, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que usted quiera, y el libro de los Hechos. Pero léalo poniéndose los lentes para buscar la manifestación de los dones. Vea cómo es de que se manifestaban esos dones en nuestro Señor Jesucristo o en los apóstoles, porque es algo maravilloso, ¿verdad? Pero léalo con la intención de encontrar esa manifestación de los dones. También otra cosa que le voy a dejar de tarea, obviamente si usted quiere la aplica, ¿verdad? Es de que tome 5 minutitos nada más para interceder, porque la palabra del Señor dice que los dones son para edificación y para evangelización. Y como dicen los profetas, dicen que el manto profético viene a través de la intercesión. Ore 5 minutitos, 5. No por sus necesidades, no por el perrito, por el gato, por su hijo, no. Ore, por ejemplo, por Guatemala, ore por las necesidades de la iglesia, ore por el equipo pastoral, ore por las familias. Agarre solo un punto de intercesión. No le digo que agarre un montón, 5 minutos. 5 minutos. Y congréguese en una célula. Participe activamente. Si usted es líder,
pídale al Señor que avive esa célula, que lo avive a usted, que participemos con alegría, con entusiasmo, dispuestos a servir. Porque los dones se van a manifestar o van a venir cuando estamos sirviendo. No como la prédica, ¿verdad? Metidos en la cancha, no en los graderíos. Nadie mete un gol desde los graderíos. Es necesario que vayamos a la célula. En la célula es donde tenemos la oportunidad de empezar a manifestar los dones que Dios nos ha dado. Es en la célula. Acá es más complicado, ¿verdad? Primero los dones se van a manifestar en la célula, luego los van a ver que usted tiene los dones y entonces usted va a ir creciendo en su desarrollo como ministro, como siervo de Dios, como sierva de Dios. Haga eso y el Señor la va a bendecir grandemente. No es de que no esté bendecida, ¿verdad? Porque ya la palabra del Señor dice que Él ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Pero que podamos ver que la bendición, que los dones se puedan ver a través de nuestro actuar. Vamos a darle gracias a Dios porque ¿qué le puedo decir? No voy a decir que yo le voy a dar un don. Los dones los da el Espíritu Santo y aquí están. Padre, muchas gracias, Señor, en esta noche. He compartido tu palabra, Señor, lo que dice tu palabra. Solamente oro, Padre, para que cada uno de nosotros seamos motivados, inspirados, Señor, comprometidos para servir y que esos dones, Señor, puedan ser manifiestos en la vida de la iglesia, Padre. Queremos ser una iglesia verdaderamente pentecostal, Señor. Queremos verdaderamente manifestar, Señor, que tú eres el Señor de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. El Espíritu Santo es el capitán de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, disponemos nuestra vida, Señor, para servirte, para alabarte, para bendecirte, para adorarte. Muchas gracias, mi Señor. Oramos, Padre, por las necesidades que pudieran haber en cada uno de los que estamos acá o de los que nos están viendo a través del canal de televisión o a través del Facebook. Señor, oramos, Padre, para que los cuerpos que están enfermos sean sanados, Señor. Toda necesidad en la vida entre tu pueblo, Padre, sea provista, Padre, porque dice tu palabra que tú proveerás para todas nuestras necesidades, sean necesidades de salud física, salud emocional, salud relacional, salud en las familias, en las parejas, salud financiera. Padre, en el nombre de Jesús, estamos creyendo, mi Señor, que los milagros todavía son para el día de hoy, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que las familias se mantengan unidas, que las familias se mantengan sanas. Oramos especialmente, Señor, por los que ahora nos están viendo y por los que estamos acá, Señor, por las familias de la iglesia. Las bendecimos, Padre, y oramos para que tú suplas sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Padre, toda dolencia, toda necesidad, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito.
Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.